desmantelando el sistema a los buscadores de la verdad. Pérdida de la encriptación del núcleo interno del ser. El error celestial. La causa, la excesiva polarización acumulada. El efecto, la corrupción en el átomo simiente, por pérdida de la encriptación en su núcleo. Motivo por el cual, esta sesión creativa, necesitó ser aislada y sometida a cuarentena energética. Desde el momento en que ocurrió el error experimental, que no quiso ser corregido, se sabía que llegaría el momento de su corrección definitiva. Y ese momento ha llegado. A medida que más y más energía divina fue enviada a esta rama, la esencia que surgió del error se hizo más fuerte. Parte de esa energía fue utilizada por el usurpador, para crear conciencias con una mezcla de energía divina y su energía materia modificada. Estos son conciencias consideradas viables. Dicha esencia creó una línea de seres, para someter, controlar y robar energía de los seres viables y verdaderos. Una vez que los experimentadores se dieron cuenta de que los intentos de corrección, lanzando más y más energía en el experimento eran inútiles, y para evitar un mayor fortalecimiento del denominado error celestial, la energía divina fue cortada de esta rama. A excepción de un goteo para mantener a los seres viables y verdaderos, hasta una corrección permanente. Al darse cuenta de esta reducción en la energía, el usurpador, es decir la gran mente universal, ideó planes especiales para extraer energía divina de aquellos seres con conexión a la fuente, principalmente por medios punitivos. Por lo tanto, se activaron los elegidos, los demonios y arcontes. Este fue, y es el estado de cosas a través de todo el universo físico. Los verdaderos seres están presos en un mecanismo de extracción de energía deliberadamente desarrollado para esa función. La belleza, la alegría y la felicidad que experimentamos en este nivel son ilusiones para apaciguar a las cajas de cartón. Los seres están siendo lentamente asfixiados solo por estar aquí. El usurpador utiliza todos sus medios para extraer energía divina para poder mantener su creación. Sin ella, su rama falsificada no podría continuar. Con el objetivo de mantener y sostener, mediante la distribución de energía divina a los seres verdaderos y viables, seres de la verdadera creación, denominados avatares, entraron en esta sesión creativa en cuarentena. La energía original del amor de la Madre Fuente fue fácilmente modificada, utilizada y aprovechada por las estructuras que rigen en la realidad virtual. Para una corrección definitiva, una nueva energía, que no puede ser corrompida, dañada o penetrada está accionando. Veamos en este contexto, cómo ha podido provocarse la corrupción, pérdida de la encriptación en el núcleo interno del ser, motivo por el cual tuvo que iniciarse la corrección de esta sesión creativa y su posterior aislamiento y puesta en cuarentena. Antes de entrar en el fondo de la cuestión quiero realizar una aclaración. La fuente verdadera nunca ha perdido el contacto con esta sesión creativa, al margen de que se encuentre en cuarentena para su corrección. No nos olvidemos de que todo es fuente, incluido este sector de la verdadera creación que se pervirtió. Dicho esto, hay que realizar otra aclaración importante. Lo que otorga eternidad y permanencia, no es el propio ser manifestado, sino su conexión con la fuente de energía primordial. Esta fuente de energía primordial, es lo que representa en toda su magnitud el verdadero concepto de la luz. Siendo indescriptible, no se puede definir con palabras. Hay que tener en cuenta que es imposible que la mente física pueda comprender lo que está más allá de la comprensión física. En cualquier caso, podemos imaginarlo como un depósito o reservorio inagotable de energías divinas. Dicha fuente ha sido manifestada por el incognoscible, y a ella se conecta cada esencia para la experimentación y creación. Hay que tener en cuenta que la verdadera creación es un reflejo de la fuente, su expresión. Esto es así porque para alcanzar autoconciencia, la conciencia del absoluto debe proyectar un holograma de sí mismo y luego percibirlo. Y este es el agente real de toda la creación. Por ende, cada esencia, semilla de la conciencia, se manifiesta, decide ser, generándose en base a una plantilla o modelo de existencia.
Esto es el Santo Grial. Un núcleo interno y unos anillos de conciencia que son potencialmente bandas experienciales de energía maleable, moldeable. Estos anillos de conciencia, 12 en la plantilla original, se convierten en energía organizada con la experimentación y creación. Estas experiencias, integradas en el núcleo del ser, acaban configurando su sabiduría interior y reflejando su particular y única huella energética. Cuando se dice que un ser verdadero es eterno, lo es por su conexión con dicha red. Eso le confiere la cualidad de eternidad. Y esto es muy importante entenderlo. Es importante igualmente distinguir entre lo que es la luz generadora autoconsciente, de su expresión o manifestación, que es el que define al ser con su impronta o huella energética. ¿Qué es una esencia? Este concepto está definido en el artículo denominado Creación omnipolar versus creación bipolar, y es el siguiente. Hay que entender por esencias la suma de la propia esencia de la mismidad de lo inmenso. Dicho de otra manera, cada esencia infinita de lo inmenso es lo mismo en esencia, pero con particularidades concretas de lo inmenso. La fuente posee todos los atributos, en grado infinito y perfecto, pero cada una de sus partes se define a sí misma por tener porcentajes mayores o menores, de cada uno de los atributos. Así, una parte de sí, es decir, una de sus esencias, puede definirse por la permanencia en sí, de todos los atributos divinos al 1% y destacar por uno concreto, o varios en porcentajes mayores. Por último, hay que entender que cada una de las esencias son únicas e irrepetibles, y son infinitas y perfectas, como lo es lo inmenso en su propia esencia única, irrepetible, infinita, y por tanto, perfecta. En lo eterno, cada una de las esencias posee cada uno de los atributos, todos, aunque sea en un porcentaje del 1%. Por tanto, todas las esencias eligen ser plantilla original de manifestación, pero con particularidades, cualidades, distintas, basadas en la experimentación, que las distinguen unas de otras, siendo al mismo tiempo un todo homogéneo y perfecto. Esto define el verdadero concepto de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que la esencia es luz manifestada, perfecta, puesto que es una manifestación individualizada de la fuente. Lo que la hará diferente al resto de esencias en el árbol de la existencia es su propia huella energética basada en su propia experimentación. Por ende, cada esencia, para la experimentación, necesita la proyección de un holograma de sí misma para luego percibirlo, asimilando e integrando las experiencias. La elección de ser o no ser. La elección del libre albedrío es un atributo de la fuente, y por lo tanto, también un atributo de la conciencia, una vez que está en manifestación. Cuando la intención de la conciencia dentro de la manifestación está alineada con la intención original, entonces la energía, conciencia, fluye libremente en ambos sentidos, y es apropiado hablar de co-creación, dado que tanto los aspectos manifiestos como los no manifiestos de la conciencia trabajan armoniosamente juntos para crear realidades. Dicho esto, las esencias disponen de libre albedrío para decidir no ser. Es decir, dejar de estar manifestadas en el árbol de la creación. Integrando sus experiencias en lo incognoscible, y fusionándose en la unidad, perdiendo con ello su propia identidad energética. Esta pérdida de la identidad energética se asimila con una pérdida del ser o expresión manifestación. La mecánica de manifestación original. Todo en la manifestación originalmente comienza con el átomo semilla o simiente. Existe un patrón, un proyecto, una encriptación de esta primera unidad núcleo de luz. Debemos tener presente que la luz generadora, autoconsciente, la proveedora de energía que fluye a través de la plantilla, es la semilla de la conciencia integrada en el átomo simiente. Se trata de una llama viva de la conciencia divina. La semilla divina, como primer nivel de individuación desde la fuente, contiene el patrón completo original de conciencia al entrar en manifestación. Mecánica de manifestación en la realidad virtual. En términos de la mecánica de la creación, la semilla en el corazón de toda esta creación virtual es el átomo simiente.
en el cual están integrados tanto la semilla divina, desde la cual emerge la etapa de manifestación, como toda la plantilla de programación de esta falsa realidad. Por ende, el átomo simiente incorpora la impronta, anteproyecto o plantilla de las mentes que diseñaron este dodecaedro. En esta experiencia de separación, la encriptación es un conjunto de vibraciones que sostienen la intención. Como ya sabemos, las estructuras pueden perder su encriptación original a través de opciones de libre albedrío, como es el caso de los ángeles caídos y su código metatrónico. Con el código metatrónico, el núcleo de las tres luces ha sido destrozado, volteado, torcido y convertido en una estructura de 6 semillas llamada la semilla del demonio. Hay que tener en cuenta que el átomo semilla y las espirales del campo Merkaba están diseñados para funcionar en perfecto equilibrio. Los sistemas, las estrellas, los planetas y los seres individuales pueden resultar dañados a través de la elección del libre albedrío, de la expresión opuesta. Los campos de manifestación son de naturaleza holográfica. La integridad del patrón completo se mantiene en todos los aspectos del patrón, pero hay un punto en el que se ha producido tanto daño, que la huella original no puede ser sostenida por el ser, sin intervención. Los campos de manifestación son de naturaleza holográfica. La integridad del patrón completo se mantiene en todos los aspectos del patrón, pero hay un punto en el que se ha producido tanto daño, que la huella original no puede ser sostenida por el ser, sin intervención. Con la proyección holográfica, el patrón completo se puede crear a partir de cualquier parte, pero solo hasta cierto punto. Si se daña demasiado, hay una pérdida de resolución e integridad, que puede resultar en la incapacidad de volver a conectarse con el nivel donde el patrón se mantiene eternamente intacto. Siempre es importante recordar que esta conexión no se produce fuera del individuo, sino en el mismo centro del ser. Cuando se hace una elección de expresión opuesta, esto resulta en inversiones de flujo y estructura. Y se manifestará en la experiencia del individuo como una experiencia progresivamente creciente de limitación, suministro limitado de energía y conciencia, y separación de la fuente. Las espirales del Merkaba se comunican con el átomo semilla en el centro, y hacen circular la energía desde el átomo semilla, hacia los escudos para su manifestación, y regresan al centro. Pero la conciencia de expresión opuesta invierte la polaridad y bloquea el flujo. El rechazo de las corrientes de fuerza de vida hace que el eje vertical, o bastón del Merkaba, se rompa. Una vez que se rompe el eje vertical del Merkaba, la espiral eléctrica entrante se puede revertir, ya que su rotación se ve superada por la rotación más fuerte de la espiral magnética. La inversión de la espiral Merkaba eléctrica entrante hace que la ventana en el centro se cierre permanentemente. El ser queda con un tiempo limitado de existencia en lo manifestado, ya que se gasta toda la energía que permanece dentro de él. En ese punto hay una inversión de polaridad, y toda la energía gastada es atraída hacia el centro, a través de las espirales magnéticas. Dado que esta energía no tiene dónde ir, al estar desconectada de la fuente, crece progresivamente más y más densa, creando la condición de compactación molecular. Hay un punto de compactación de masa crítica, en cual el átomo semilla implosiona bajo la presión de su propio peso. Las partículas y antipartículas en el núcleo del átomo simiente experimentan una fusión interna, y se aniquilan entre sí. La etapa final consiste en la fisión interna, lo que hace que la plantilla se rompa y el campo Merkaba se derrumbe por completo. En este punto, la manifestación ha dejado de existir en su forma original. Y las unidades de conciencia que la componen no recuerdan esa manifestación. Aclaración. Como podemos apreciar, la pérdida de la encriptación / intención original del núcleo interno del ser, por polarización excesiva, puede implicar la pérdida de su expresión / manifestación. En cualquier caso, la fuente original retiene una huella de memoria de ese aspecto de la creación hasta el punto de la inversión monádica, y esa memoria se retendrá eternamente.
Por ende, desde el punto de vista del absoluto, nada se pierde realmente, dado que las experiencias se integran en la fuente aunque evidentemente se intente preservar toda la existencia del árbol de la creación.